En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad y el 23 aniversario de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley 7600, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en conjunto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, presentaron los resultados de la primera encuesta nacional sobre discapacidad. Poco más de 670,000 personas se encuentran en situación de discapacidad. Esto es el 18.2% de la población. Anteriormente, la encuesta nacional de hogares estimaba que cerca del 10% de la población presentaba discapacidad, es decir, el dato casi se duplicó. La encuesta nacional de hogares no es una encuesta para medir discapacidad, es una encuesta más general. La encuesta nacional sobre discapacidad sí es para eso, sí tiene ese objetivo. Y la metodología que se utiliza es una metodología más compleja y más robusta para medir discapacidad. Con la encuesta nacional de hogares, la pregunta que se está utilizando es una pregunta que se ha utilizado a partir del 2010. El propósito de esta encuesta es dar a conocer las condiciones de vida de las personas con discapacidad para evaluar y adaptar las políticas públicas que tiene el país al respecto. En cuanto al CONAPDIS, ¿verdad? Como ente rector, como institución rectora, le compete generar una articulación con las diferentes institucionalidades, ¿verdad? Que ha venido haciéndolo, pero más fuerte con el MEP, con el Ministerio de Trabajo, con la Caja del Seguro Social y otras instituciones fundamentales en forma coordinada para poder establecer lineamientos que permitan, ¿verdad?, esta coordinación interinstitucional y trabajo conjunto que motive al logro de los objetivos y poder establecer como deber gubernamental el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es un proceso que tiene que generarse. Estamos sumamente atrasados y no se ha dado precisamente, ¿verdad?, por la escasez de información. Entre las mejoras que más surgen en el país, destaca la accesibilidad de los centros educativos, pues, según la encuesta, el 55.4% de ellos no son accesibles. Además, el 95.5% de personas con discapacidad no recibe apoyos educativos como adecuaciones curriculares, lesco, docencia, entre otras. Las personas con discapacidad tienen menos oportunidades de acceder a un trabajo. Mientras la tasa de ocupación nacional se estimó en 55.4% de la población de más de 15 años a finales del 2018, para las personas con discapacidad ese número se reduce a apenas 39.8%. La pobreza también afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. Más de la mitad de esta población se concentra en el 40% de los hogares con menores ingresos. Esto afecta a las personas que requieren productos y servicios de apoyo o animales de asistencia. Más de 123,000 personas no usan esos apoyos o bien usan unos que les son insuficientes porque no puedan pagar lo que necesitan. Hubo un trabajo importante de coordinación entre el CONAPDIS, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y organizaciones de personas con discapacidad. Ha sido un proceso de coordinación con el INEC de cerca de 3 años. ¿Verdad? Un proceso largo, ¿verdad? De mucha investigación, mucho estudio, de conocer metodologías de medición de la discapacidad a nivel internacional. Se hizo también un proceso ya propiamente en el inicio del proyecto, un proceso consultivo con las organizaciones de personas con discapacidad para tener información desde las organizaciones sobre la temática que les interesaba que se incluyera dentro de la encuesta. Se cotejó con cada uno de los derechos contemplados en la Convención. En el país existen una gran cantidad de normas que regulan y permiten la inclusión de las personas con discapacidad, pero la falta de conocimiento sobre sus necesidades dificulta que se integren a la sociedad. Hasta ahora, había una deuda histórica, puesto que no se contaban datos precisos para desarrollar políticas públicas acordes. El CONAPDIS espera que con la primera encuesta de discapacidad se avance hacia la eliminación de esas brechas. Bueno, esto es porque es muy importante tener información básica con relación a las estadísticas del tema. Anteriormente estas estadísticas no se podían tener, entonces era muy difícil tomar decisiones sobre políticas públicas y otras acciones. Entonces, en la encuesta nacional, esta información va a significar que da a la sociedad y al contexto en general, al gobierno, instituciones,
la oportunidad de poder ver, ¿verdad?, a la población con discapacidad que realmente existe, qué significa, cuáles son sus especificidades y respetar, por tanto, sus derechos y darle una vida digna o la oportunidad de esta a través del acceso de diferentes tipos, por ejemplo, información, comunicación, educación, en forma efectiva.